Buenos días. Good morning. Mi nombre es Stuart. Me llamo Stuart. Yo no, él. It is a real joy and an honor to be with you all this morning. Me siento honrado estar aquí, es un gozo también. I so appreciate all of you who spend your time and your resources heading into the prisons, Aprecio a todos de ustedes que gastan de su tiempo y de sus recursos para ir a las cárceles, to deliver the good news of Jesus Christ to transform lives. para within the entregar prison. las buenas nuevas de Jesucristo que transforma vidas. Amen. I would like to share just a little bit about myself. Quiero compartir un poquito en cuanto a mí mismo. The Lord has blessed me with a wonderful wife of 20 years. Tengo 20 años casado con una maravillosa mujer con la cual el Señor ha bendecido mi vida. And we have 3 children. Tenemos también 3 hijos. My son is 17 years old, Mi hijo tiene 17 años de edad and he's taller than me now. y ahora está más alto que yo It's just not right. y no se siente correcto esto. My young daughter is 11 years old, and we love to laugh about everything. Y tengo una hija de 11 años y le gusta reírse de todo. And my older daughter says, "Not funny, Dad." Y la hija un poco más grande dice, no es gracioso. When I was a very young Christian, I was able to go into the prisons where I live in California. Cuando era cristiano muy joven, pude entrar en las cárceles en California, en donde yo vivía. I would always go in with another man, and I went in with one man you may know, Doug Goins. Siempre entraba con otra persona, con otro hombre, y es un hombre que a lo mejor se acuerdan de él, Douglas Goins. So that was wonderful. Y esto fue maravilloso. But more recently, I have spent maybe 7 years working with drug addicts and alcoholics, trying to share the good news of Jesus with them. Más recién, en los últimos 7 años, he estado trabajando con drogadictos y alcohólicos, compartiendo las nuevas de Jesús con ellos. So I'll probably refer to drug addicts and alcoholics many times. Así que probablemente voy a hacer referencia muchas veces a los adictos y alcohólicos. So it's a joy to be here, and I have enjoyed so far meeting many of you, and I look forward to meeting many more as well. Así que es un gozo estar aquí, ha sido un gozo conocer a muchos de ustedes y pues en estos días el gozo va a ser conocer a otros más. So last night I was able to hear the story of our brother Lorenzo over here. Anoche Yes, share it with me. Anoche Lorenzo compartió historia conmigo. And I so enjoyed hearing your story of being in prison due to stealing cars and hurting people. Y pues me fue interesante oír la historia del por qué estuvo en la cárcel o estuvieron en la cárcel por haber robado y haber hurtado. But somebody shared the good news about Jesus with you. Pero alguien entró y compartió las buenas nuevas de Cristo Jesús con ustedes. And God changed your life completely. Y Dios totalmente cambió vidas. This is what God does in all of our lives. Y esto es lo que Dios hace en todas nuestras vidas. God takes broken lives like mine and like yours, Dios toma vidas rotas como la mía y la tuya and He builds them into something beautiful for all of eternity. y edifica de ellos algo hermoso para toda la eternidad. So He does this, of course, by first forgiving all of our sins when we first put our faith in Jesus.
Y lo hace, por supuesto, por empezando perdonando todos nuestros pecados. And then he works in developing a relationship with each of us. Y entonces se dedica a desarrollar una relación con cada uno de nosotros. As with any relationship, communication is very, very important. Como es en cualquier relación, la comunicación es algo muy importante. With my wife, I need to remember to talk to her from time to time. Con mi esposa, por ejemplo, tengo que recordarme a mí mismo de que hay que hablar con ella de vez en cuando. And I'm always amazed at how easy it is to forget to talk to my wife and to share important things with her and to share my life with her. Y me es asombroso que tan fácil es para mí a veces olvidarme de que es importante comunicarme con ella y abrir la vida y compartir las cosas importantes. So it's really the same thing with God. It's the same thing with God. Y con el Señor es igual. Prayer is simply talking with God. Oración simplemente significa hablar con Dios. So we want to receive his life. Así que queremos recibir de su vida. So we want to grow in our relationship with him. Queremos crecer en nuestra relación con Él. So that is why we're together this week, to learn about prayer and to learn to pray. Y por eso estamos aquí juntos en esta semana para aprender sobre de la oración y también para orar. So this morning we're going to be taking a look at Luke chapter 11, verses 1 through 4. Así que en esta mañana vamos a echar un vistazo a Lucas capítulo 11, del 1 al 4. Lucas capítulo 11, del 1 al 4. Could you please just read the first verse? I assume you'd rather read from there. Just first verse for now, please. Thank you. Vamos a empezar leyendo nada más el primer verso. Y dice así: y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. So one of the disciples comes to Jesus and says, Lord, teach us to pray. Así que uno de los discípulos viene a Jesús y le dice: Señor, enséñanos a orar. That seems a lot like us coming together this week to learn to pray, to learn to have a closer relationship with God. Así como nosotros en esta semana estamos aquí para hablar de este tema de la oración, para desenvolver eso más en nuestras vidas. Now I'll tell you a brief story. Quiero contarles una historia muy breve. My family was visiting my wife's parents in a different town. Mi familia estuvo de visita con los padres de mi esposa. So we went to church with them on Sunday. Así que también les acompañamos a ellos a ir a la iglesia donde ellos asisten. And the pastor said the most beautiful prayer I have ever heard. Y el pastor vociferó la más hermosa oración que jamás había oído en mi vida. He prayed about just the right things and his voice was very comforting and he seemed to have a real connection with God. Oró las cosas correctas con una voz suave y parecía ser que tuvo una conexión muy especial con Dios. So inside I was saying to myself, I want to learn to pray like this. En mi interior yo me estuve comentando a mí mismo que yo también quiero aprender a orar de esta manera. So the next Sunday we went back to the same church. Así que el siguiente domingo volvimos a la misma iglesia And I couldn't wait for the pastor to pray once again so I could learn from him. y yo pues ansioso por escuchar otra vez la oración tan elocuente de ese hombre para aprender más. But the pastor said the exact same prayer, word for word, that he said the previous week. Pero el pastor repitió la mismita oración con las mismitas palabras de la semana antes.
And I realized this really wasn't a prayer from the heart. This was a well-scripted prayer, a beautiful prayer. Y me di cuenta que realmente no salió de su corazón, fue algo que había preparado desde antemano para que sonara bonito. So in English, at least, we call this the Lord's Prayer. En inglés, aquí lo que vamos a ver se llama el Padre Nuestro o la oración del Señor. And often we repeat this prayer over and over and over again. Y a veces, en muchas ocasiones, se repite muchas veces esta oración. So when we do that, I do try to focus on the meaning. Y al hacerlo, es mi intención poner enfoque en lo que significa. But hopefully we can all learn to have the heart of the disciples, saying to Jesus, teach me to pray. Esperamos poder tener el mismo corazón de los discípulos en estos versos que dijeron, Señor, enséñanos a orar. So the disciples had spent time with Jesus. Así que los discípulos habían pasado tiempo con Jesús. They realized that Jesus had a life that they wanted. Realizaron que Jesús tuvo algo en su vida y ellos también quisieron tener esto. And they realized that at least part of this life came from Jesus' connection with the Father. Y se dieron cuenta que esta parte de su vida le llegó a Jesús a través de su conexión con el Padre. So I would encourage all of us to be like this, to see the life that Jesus offers and really just desire to draw closer to God and experience more of this life. Así que les quiero animar en estos días ver lo que Jesús tuvo y buscar también el porqué y tener esa misma conexión que Él tuvo con el Padre. It's possible to come to something like this thinking, I need to learn to pray better or more. Posiblemente venimos a una situación como esa pensando, yo tengo que aprender a orar mejor o tal vez más. But this is really about seeking life and seeking the relationship and communication with God. Pero realmente esto se trata de buscar comunicación y una intimidad con Dios. So fortunately, we can pray to God at all times. Así que afortunadamente podemos orar en cualquier momento a nuestro Dios. We don't even need a translator, No nos hace falta traductor. but gracias. We pray to God formally, we pray to God with other people, but we also pray to God by ourselves. A veces oramos formalmente, a veces oramos en conjunto con otros y a veces lo hacemos a solas. Sometimes we pray out loud, sometimes we just pray in the quietness of our heart. A veces oramos en voz alta, a veces oramos simplemente dentro de nuestros corazones. So my encouragement to all of us is to learn to pray at all times, whatever we are doing during the day, to turn to God and talk to Him. Quiero animarles en estos tiempos que vamos a tener juntos, aprender a tener una comunicación constante en nuestro ser con nuestro Padre. So this morning, Jesus teaches us what prayer looks like. Así que en esta mañana vamos a ver que Jesús nos enseña cómo se ve la oración. And He's going to teach us what I call the essential elements of prayer. Y aquí enseña lo que yo llamo los elementos esenciales de la oración. Now, not all of our prayers are going to have all of these essential elements. Ahora, no todas nuestras oraciones tendrán siempre estos elementos esenciales. But our prayer life as a whole should have all of these elements, or else we're missing out on something a blessing He wants to give us. Pero nuestra vida de oración en todo lo que es nuestra vida de oración debe de tener estos elementos esenciales en algún momento. So Jesus starts by saying, Father, hallowed be your name. Así que aquí Cristo empieza diciendo, Padre, santificado sea tu nombre.
So the first important question is, of course, who are we praying to? Entonces la primera pregunta muy importante es ¿a quién estamos orando? Prayer is not about us. It's not intended just to make us feel better. La oración no tiene que ver simplemente conmigo, no tiene que ver con que yo me sienta mejor. It's intended to shift our focus from ourselves and from our problems around us to the living God. La intención es quitar el enfoque de nosotros y poner ese enfoque en Dios. I don't know if you've ever had the experience where you had some problem and you're upset about it and you turn to God and pray, No sé si han tenido la experiencia de haber tenido algún problema y se voltean hacia Dios en oración y empiezan a orar. and then when we pray about that problem, we can actually go away more upset than when we began. Y después de haber orado en cuanto a ese problema, salimos hasta más molestos saliendo de la oración que cuando entramos. This is why we start by focusing on God and worshiping Him. Por eso empezamos poniendo el enfoque en Él y adorándole a Él. As I minister to drug addicts and alcoholics, we have an expression. Ministrando a adictos y alcohólicos, tenemos una expresión. There is a God and you are not Him. Sí hay un Dios y tú no lo eres. And I think we all need to remember this. I know I do. Y es algo que todos tenemos que acordarnos. So many of our problems in life are caused by our trying to be God, our trying to be in charge of our lives. Muchos de los problemas que tenemos en la vida son resultado de nosotros querer ser Dios de nuestras propias vidas y resolver las cosas a nuestra manera. And so many of these problems can be caused by simply turning to God and worshiping Him instead of worrying about ourselves or our own problems. So many of our problems can be solved by turning to Him. Y muchos de estos problemas se pueden resolver por poner el enfoque en Él primero y quitar el enfoque de nuestras propias vidas. So I think this is why Jesus instructs us to include in our prayer worship of Him. Y por eso Jesús nos instruye de incluir en nuestra oración adoración del Padre. So for me, I have a hard time distinguishing prayer and worship. A veces yo tengo el problema de poder distinguir la diferencia entre oración y adoración. Prayer is simply talking with God, La oración simplemente es hablar con Dios and worship is simply putting God in His rightful place. y la adoración simplemente es dándole a Dios su lugar debido. So next, Jesus says, "Your kingdom come." A continuación, Jesús dice que venga tu reino. So sometimes people get kind of complicated about what this kingdom means. A veces la gente se complica las cosas pensando en qué es este reino. But I like to keep it really simple. Pero para mí me gusta tener las cosas de manera sencilla. In order to have a kingdom, you need to have a king and his subjects. Si vas a tener un reino, pues hay que tener un rey y sus súbditos. So obviously the king is Jesus or God, Así que el rey es Jesús o Dios and we are the subjects. y nosotros los súbditos. I think what this is really about is realizing who our king is. Creo que eso se trata de realizar, entender bien claramente quién es nuestro rey. I would, of course, like to be the king of my own life, Claro que a mí me gustaría ser el rey de mi propia vida, but that leads to all types of problems. pero eso me lleva a muchos problemones. When we learn to surrender to Jesus and accept him as our king, that changes our lives incredibly.
Al aprender rendir nuestras vidas al Rey, esto sí cambia nuestras vidas en gran manera. I've learned in life that in order to experience the power of God, I have to surrender myself to Him. Yo he aprendido en mi vida que para poder experimentar el poder de Dios, yo tengo que rendir mi vida a Él. We all seek freedom, and this is actually the path to freedom. Todos buscamos libertad y en realidad este es el camino hacia la libertad. So I don't think any of us actually wants to give our will to God's because we like doing things our way. Realmente a ninguno le gusta entregar su voluntad a Dios porque nos gusta hacer las cosas como nosotros queremos. So I think this is why Jesus asks us to pray about His kingdom coming into our Y lives. por eso Jesús nos pide orar en cuanto a ese asunto, diciendo que venga tu reino a mi vida. As well, we look out at the world and it can be kind of discouraging sometimes. Y así que al mirar en nuestro alrededor y ver el mundo, pues nos podemos desanimar. We look out, we see the injustice, we see the pain, we see the poverty, and it really hurts sometimes. Vemos la injusticia, vemos el dolor, vemos la pobreza y nos causa dolor. So we desire and we pray about that God's kingdom would come not just to us, but to our community and to the world as a whole. Así que deseamos que el reino de Dios llegue no tan solo a nuestras vidas, sino también a nuestras comunidades y al mundo entero. So we pray that God's kingdom would come into the lives of others, such as prisoners and such as alcoholics and drug addicts. Así que nuestro deseo y nuestra oración es que el reino de Dios llegue también a vidas de otros, por ejemplo, drogadictos y alcohólicos y presos y los que nos rodean. So we'll continue on, and Jesus says, "Give us this day our daily bread." Continuando, Jesús dijo, danos hoy el pan nuestro de cada día. So this has to do with praying for our needs and perhaps the needs of others as well. Esto tiene que ver con orar por nuestras necesidades y tal vez también por las necesidades de otros. I think the mistake we can easily make is that sometimes when we only pray about our needs. Creo que uno de los errores que cometemos inicialmente es que oramos solo por nuestras necesidades. Now, if I try to relate with my wife and all I ever do is say, "Could you fix me some dinner?" or "Could you stitch my shirt?" I'm not going to have a very good relationship with my wife. Si en mi relación con mi esposa solo le estoy pidiendo constantemente algo para mí, que prepara para mí la comida, que arregla para mí la ropa, que haz las cosas para mí, pues mi relación con mi esposa no va a avanzar mucho. So I want to communicate about all things with my wife, and likewise with God. I don't just want to ask for my needs to be met. Así que en la comunicación con mi esposa, pues me tengo que abrir para todas las cosas de mi vida y así tiene que ser también en mi relación con Dios. So Jesus does want us nonetheless to pray about our needs. Mas sin embargo, Jesús dice, pide por tus necesidades. We do want to consider what is actually a need in our life versus what is something that we just want. Lo único que tenemos que diferenciar es lo que es necesidad y lo que es algo que simplemente quiero. It's certainly okay to pray about things that we want, but I think this really has to do with God meeting our essential needs. A lo mejor no hay nada mal en también pedir por las cosas que queremos, pero esto aquí tiene que ver con pedir por nuestras necesidades. So Jesus says to give us our daily bread. Así que Jesús Jesús nos enseña a pedir por nuestro pan diario. God wants us to relate with Him
day by day in faith. Y esto indica que Dios quiere que nos relacionemos con Él día a día. I would, of course, rather have God give me enough so I don't have to worry about anything for maybe 1 or 2 years. ¿No sería mucho más fácil, y así sería mi deseo, pedirle a Dios como para 1 o 2 años y ya queda el asunto arreglado? But God really wants us to come to him and trust him on a day-by-day basis. Pero Dios no es así. Él sabe que necesitamos depender de Él de manera día a día. Again, if I just want to talk to my wife every 1 or 2 years, I'm not going to have a very good relationship. Otra vez, igual que en mi relación con mi esposa, no me va a servir muy bien hablar con ella cada 1 o 2 años. Much better to talk every day and depend upon God every single day. Mucho mejor es hablar diario, igual que con Dios, depender de Él y hablar con Él de manera diaria. So next Jesus says, and forgive us our sins. Lo que sigue es Jesús dice, perdónanos nuestros pecados. Now we know that when we first put our faith in Jesus, that he has forgiven all of our sin, past, present, and future. Nosotros sabemos que cuando depositamos nuestra fe en Jesús, Él nos perdonó nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. So our sin is taken care of, and we are completely free from the burden of sin that we cannot carry. Así que el problema de nuestros pecados ha sido quedado arreglado. So I think this sin is referring to something a little bit different. This sin is referring to something a little different. The sin in the passage. Así que yo creo que el pecado a que se refiere esa referencia es un poco distinto. This is the sin, take that back. When we walk with the Lord, we sometimes get off track. A veces caminando con el Señor salimos del camino. We sometimes say the wrong words to our brother or sister. A veces nos salen palabras equivocadas o malas con nuestros hermanos o hermanas. We sometimes get angry with someone else. A veces nos enojamos con alguien. And I speak to the men here, we sometimes look at women inappropriately. O hablando aquí, dirigiendo eso hacia los hombres, a veces nuestros ojos contemplan otras mujeres de manera indebida. Well, not being right, these are a normal part of our life in walking with the Lord. Aunque son cosas incorrectas, muchas veces es parte de nuestras vidas. And the consequence is that it breaks our relationship, it breaks our closeness with the Lord, and we don't get to experience his life. Las consecuencias son rotura en la intimidad con Dios. So part of our prayer life should include giving to God just the ways in which we stumble throughout the day so that we can be united with God and experience his life. Así que una parte de nuestra oración de todos los días tiene que ver con pedirle perdón a Dios por estas áreas en nuestras vidas que no llegan a ser estorbo de la intimidad que Dios quiere de nosotros. All we need is to do is to confess our sin before God. Lo único que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. We agree with God that it was wrong, and we are completely restored to fellowship with him. Nos ponemos de acuerdo con Dios de que estuvo mal y nuestra relación es restablecida con Él. So next Jesus says, for we ourselves also forgive everyone who is indebted to us. Verse 4. Y lo que sigue dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que deben. So this is the other side of our sin problem. Este es el otro lado de la moneda de nuestro problema con el pecado. It is a very normal part of life that others are going to sin against us.
Es una parte muy normal de la vida que otros van a pecar en mi contra. It doesn't matter whether we're with Christians or non-Christians, whether we're rich or poor. No importa si estamos con creyentes o no creyentes, con pobres o ricos. And if we don't deal with it properly, we can build up a lot of resentment in our hearts. Y si no tratamos correctamente con ese problema, podemos aumentar y edificar cierta amargura, resentimientos en el corazón. I think this is part of the challenge that makes marriage difficult sometimes. Sin builds up and we build up resentment. Esto a veces es lo que dificulta el matrimonio. Nos pecamos una contra el otro sin perdonar y se va aumentando el resentimiento en el corazón. So it is essential that we learn how to forgive others, and I think that's why Jesus includes this as part of our prayers. Así que es esencial aprender a perdonar a otros y por eso Jesús lo incluye aquí en la oración. So there are several troubling ways that people might look at this passage. También hay algunas maneras en que la gente ve esta escritura que provocan problemas. Some would say we need to forgive others so that we can receive the forgiveness of Christ. Algunos dicen nosotros tenemos que perdonar a otros para que nosotros podamos recibir el perdón de Cristo. So that's not a very good way to look at this passage. Pero yo creo que no es muy buena manera de mirar a esa escritura. A somewhat better way to look at this passage is that Jesus has forgiven so much of our sin, so we of course want to pass that forgiveness on to others. Tal vez manera mejor de mirar esa escritura es pensar que tanto Jesús me ha perdonado que yo también quiero compartir eso mismo con los demás. So the Bible teaches this view, but I would still suggest a little different view here. Y la Biblia sí enseña esa manera de verlo, pero todavía hay otra manera más de ver esto. I think this passage has everything to do with freedom. Yo creo que ese pasaje tiene todo que ver con la libertad. When a brother sins against me and has no repentance and bitterness builds up in my heart, Si un hermano peca en mi contra y no perdona y hay resentimiento que va aumentando en mi corazón, it's like I'm in jail. es como ponerme en una cárcel. I've heard it said that resentment is like drinking poison and hoping the other guy will die. Yo he oído decir que tener resentimiento es como yo tomar el veneno y esperar que el otro se muere. We think that we can pay someone back for their sin by being resentful towards them, but it just doesn't work that way. Pensamos que le podemos pagar a otro por su pecado guardando resentimiento, pero simplemente no funciona de esta manera. Now, I think this is a problem for all of us, but drug addicts and alcoholics have a particular problem with resentment. Creo que es un problema para todos nosotros, pero yo me he dado cuenta que los adictos y alcohólicos tienen un problema excepcional en esta área. So we desire freedom from that. Así que nuestro deseo es ser libre de eso. And I think that's why Jesus includes it in his teaching us how to pray. Y por eso Jesús lo incluye aquí en sus enseñanzas en cuanto a cómo orar. So we could probably have an entire conference on trying to deal with resentment and forgiveness of others. Probablemente se podría tener una conferencia o un congreso entero tratando con ese tema de resentimiento But of course we don't have time. y perdón, pero no tenemos tiempo para eso ahora. But this has been really helpful in my life. I've had a lot of resentments in my life. Pero eso me ha ayudado a mí en lo personal mucho porque yo tuve en momentos mucho resentimiento en mi And corazón.
as I've learned to give these resentments over to the Lord and experience the forgiveness of others, it's been freedom for me. Y aprender a entregar estos resentimientos al Señor y recibir el perdón de otros, para mí ha sido algo que me ha liberado. It still hurts when other people sin against me, Aunque sigue el dolor cuando alguien peca en mi contra. but I've learned to let go of it much, much faster as I've learned this process of forgiveness. Pero he aprendido a soltarlo mucho más antes que en otros tiempos y recibir el perdón. So one thing that is very helpful is to learn to pray positive prayers for other people. Una de las cosas que puede ayudar mucho es aprender a orar oraciones positivas para los demás. We pray that God would bless them and God would give them good things. Pedir que Dios les bendice y les dé cosas buenas. So this is just a very important thing in our life. That's why I wanted to talk about it a little bit. Así que eso es una cosa muy importante en nuestras vidas, por eso lo hemos tocado de esta manera. So Jesus wants us to be free from our own sins, to learn to confess that to Him. Así que Jesús quiere que seamos libres de nuestros propios pecados, confesándolos a Él. And He also wants us to be free from the inevitable resentments that grow from the sin of others. Y también quiere que seamos libres de los resentimientos inevitables cuando otros pecan en nuestra contra. So finally, Jesus says, lead us not into temptation. Y al final aquí dice Jesús, y no nos metas en tentación. So we know that Jesus doesn't want us to fall into sin. Sabemos que Jesús no quiere que nosotros nos cagamos en pecado. He would never lead us down a path that is intended to make us sin. Nunca nos va a llevar por un camino con la intención de hacernos pecar. I think what Jesus is really talking about here is the direction of our lives. Creo que de lo que Jesús está hablando aquí es la dirección de nuestra vida. Are we going to follow our own way, or are we going to look to Jesus for our way? Voy a seguir mi propio camino y voy a mirarle a Él para que me muestre el suyo. At least with drug addicts and alcoholics, this is a really clear point. Yo he visto que para los adictos y alcohólicos eso es algo muy claro. They have been following their own way for their whole lives, and they ended up addicted and sometimes even dead. Tienen toda la vida haciendo las cosas a su manera y la conclusión fue una adicción terrible o incluso la muerte misma. This is certainly true for the prisoners who you reach out to as well. Es igual que en las cárceles, la gente que vamos alcanzando en las cárceles. They've made the best decisions they know how, but it's ended them up in a bad place. Han hecho decisiones que a lo mejor para ellos fueron decisiones las mejores, como supieron hacerlos y les llevó a estar preso. But this is actually true for every human being as well. Pero en realidad esto es cierto para todo ser humano. When we follow our own ways, it may not end us up in prison, but it does not lead us to life. Al seguir mi propio camino, a lo mejor no me va a llevar a la cárcel, pero tampoco me lleva a la vida. Life is, of course, found only in Jesus Christ. Y esa vida se encuentra solamente en Cristo Jesús. So, I think Jesus is asking us to pray here about the direction of our lives. Creo que Jesús nos está pidiendo orar aquí en cuanto a la dirección de nuestras vidas, el rumbo. Are we living for ourselves, or are we choosing to surrender to Him? ¿Vivo por mí mismo o escojo yo rendir mi voluntad a Él? So, here we have a wonderful model prayer from Jesus. Así que tenemos un
un patrón maravilloso de parte de Jesús en cuanto a la oración. I hope we all have that desire that the disciple had, seeing the life of Jesus and saying, Lord, teach us to pray. Espero que todos tengamos ese mismo deseo que tuvieron los discípulos aquí, diciéndole al Señor, enséñanos a orar. So Jesus teaches us some essential elements to prayer. Así que Jesús nos enseña aquí unos elementos esenciales en cuanto a la oración. And again, I'll say, not every time we pray are we going to include all of these 6 essential elements. Y otra vez voy a repetir que no en cada una de nuestras oraciones vamos a incluir todo esto. My encouragement is just to learn to talk to God at all times, maybe out loud, maybe quietly. A lo que les quiero animar a hacer es aprender en todo momento, estar en comunicación, hablando con el Señor, a veces en voz alta o a veces en el corazón. So just a quick review. These essential elements start with worship of God. Un repaso rápido. Estos elementos empiezan con adoración a Dios. We want to make it about God and not about ourselves. Queremos que sea eso en cuanto a Dios y no en cuanto a mí. We pray about his kingdom, Oramos en cuanto a su reino, that he would be our king, not ourselves. Que Él sea nuestro rey, no yo mismo. As well as praying for our community and the world and the prisoners, that he could be their king as well. Igual pidiendo que venga el reino y el rey a los que nos rodean en los ministerios de cárcel, de adicción. God wants us to pray about our daily needs and to trust him for those. Dios quiere que le pidamos por nuestras necesidades diarias, But he doesn't want us to only pray about our needs. pero no quiere que solo oremos por mis necesidades. Jesus wants us to pray about when we stumble in sin. También nos pide orar por los momentos en cuando tropezamos y caemos en pecado, That we can quickly get back on track and experience the life that he wants to give us. para que podamos rápidamente volver al camino correcto y a la vida que Él quiere que experimentemos. We all need to pray about the sin of others as well. También tenemos que orar en cuanto a los pecados de los demás, de otros. If we don't, resentment will build up and it will destroy the life that God wants to give Al us. no hacerlo, los resentimientos pueden ir en aumento y destruir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. And finally, we pray about the direction in our lives. Y al final oramos por la dirección de nuestras vidas, por el rumbo de nuestras vidas. We pray that we would not follow our own paths as we've been doing for so many years, Pidiendo que ya no sigamos a nuestro propio camino, lo que hicimos durante mucho tiempo, but rather would learn to surrender ourselves to God and experience his power in our lives. y en cambio, pues rendir nuestras vidas a Él y experimentar su poder en nuestras vidas. So later in this conference, I'm going to be continuing on with this passage. En otras charlas que me tocan voy a continuar aquí en este pasaje. But for now, I thank you for this opportunity to share with you all. Pero por el momento les doy gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. La 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 la.